Bueno, hoy vengo a hablar un poco de la oportunidad que veo de aplicar la inteligencia artificial. Sobre todo si tenés un negocio o una posición de cierto grado de liderazgo en una empresa. Y ahora vamos a llegar a por qué creo que acá es donde están las oportunidades más interesantes. Pero bueno, quiero empezar por la historia, pero la idea del video es ir muy concreto a beneficios que se pueden obtener de forma muy rápida, con un grado de esfuerzo relativamente bajo, por aplicar herramientas de inteligencia artificial. A ver, no me voy a meter con toda la historia del recorrido de la IA, no vamos a profundizar en esto, tengo un taller en el que hablo de eso, pero lo que quiero centrar un poquito, el disparador, es la génesis de esta oportunidad. Para mí es el 30 de noviembre de 2022, que fue cuando se abrió al público ChatGPT en su versión 3.5. Y básicamente quiero empezar hablando un poquitito de por qué fue posible esto ahora o hace muy poco y no pasó hace, 4 años. Podría haber pasado. Creo que se dieron una conjunción de varios factores, como en todo. Voy a decir los que para mí son los más relevantes o los que más pesaron. Otros pueden tener otras opiniones. A ver, creo que primero que la capacidad de cálculo de los procesadores viene aumentando mucho, y esto permitió y fue creando el escenario para que se pueda procesar una cantidad bestial de información en tiempo muy corto, a un costo razonable, que igual es caro, pero es razonable para el volumen de millones de usuarios disparando queries al mismo tiempo. Entonces esto fue un primer, era una necesidad que quizás hace 5 años o 10 no estaba, o era extremadamente costoso liberarlo al público. Entonces esos modelos no se podían hacer a esa escala. Bueno, de hecho ChatGPT existe en sus versiones anteriores desde 2018, pero obviamente no estaba liberado al público y tampoco era tan potente. Y ahí está el segundo dato. Si nosotros vemos, y acá no tengo los datos frescos, pero es bestial, la cantidad de información nueva que se genera cada año en internet es una locura total. O sea, me acuerdo que vi hace un tiempo, ahora no me acuerdo el dato exacto, un video que mostraba que en el último año, el video creo que era el 2018 o 20, el último año se generó el 75% de la información del mundo. Es decir, que en un año se generó 3 veces lo que había en toda la historia de la humanidad. Algo así, seguramente le estoy errando muy feo en los datos, pero a lo que quiero ir es con que se generó en los últimos años, gracias a internet, un volumen de información tremendo. Y gran parte de eso, obviamente muy curado, muy seleccionado, fue lo que se usó para entrenar a los modelos de ChatGPT. Entonces, capacidad de procesamiento, volumen de información para entrenar el modelo. Y creo que hay otra más que ya es muy hipotética, muy long shot, pero me parece que fue relevante lo que pasó en la compañía sin fines de lucro a partir de Elon Musk y Microsoft. Lo voy a resumir mucho. Elon Musk se fue de OpenAI porque no compartía algunos valores, en fin, no vamos a entrar en ese detalle. Y Microsoft invirtió y es dueña de cerca del 50% de OpenAI. Lo cual hace que la compañía de OpenAI o la organización sea un híbrido, algo bastante extraño, porque empezó siendo una organización sin fines de lucro, en donde lo que creaba era de código abierto. De hecho se llama OpenAI, como más claro, échale agua. Pero a partir de la inversión de Microsoft y con el correr del tiempo fue cambiando. De hecho el último modelo GPT-4 no está abierto, ni siquiera se sabe bien con qué cantidad de parámetros está entrenado. O sea, no está divulgado el modelo, no lo pueden usar otros que no sean los propios OpenAI y Microsoft o quienes ellos decidan. Y lo empezaron a lucrar, ¿no? O sea, o intentar lucrar. Más allá de que entiendo que la organización da pérdida porque tiene GPT-3 abierto a la humanidad y eso es un costo de procesamiento importante. Lo empiezan a lucrar vía Microsoft y vía los propios ventas de APIs y Plus de ChatGPT. Es algo raro y todo este escenario generó que pase esto. Bien, esto fue la génesis. Bien, ¿qué pasó a partir de ahí? Lo que pasó a partir de ahí es que antes ya había compañías que aplicaban inteligencias artificiales, sobre todo narrow o estrechas. De vuelta, si querés entender más de esto, tomate mi taller. Pero, primero, el acceso a eso era muy restringido y muy caro. De hecho, yo trabajaba en una organización que analizamos contratar a Watson, que era la inteligencia artificial de IBM, para lo que es un poco de data science y mejorar la toma de decisiones, stocks, logística, precio, predicción de forecast, un montón de cosas que
elasticidad, un montón de cosas hiper interesantes, pero claro, era carísimo. Entonces, claramente no, ni siquiera en una organización grande como es Arcor, con más de 20.000 empleados en el mundo, la empresa número 1 de alimentos de Argentina, lo decidimos contratar, era caro para esa empresa, en Brasil, más allá de la dura de compañía, pero igual, es una empresa grande. Imagínate una startup, que por ahí no tiene mucho founding, o una persona que trabaja en una empresa, o el que dirige una pyme, digamos, era inaccesible, no, ni siquiera se evaluaba, ni siquiera estaba dentro de las posibilidades, no era posible, simplemente. A partir de lo que pasó con OpenAI, 30 de noviembre del 22, esto cambió. Ahora todos tenemos acceso a eso. Si pagas $20 tenés un acceso prioritario con modelos mejores y plugins. Si no querés pagar nada tenés un acceso bastante ilimitado, con alguna restricción de momentos. No tenés el mejor modelo, pero igual está muy bueno. Entonces ahora todos los negocios pueden hacer eso. Así como cuando salió Internet, todos los negocios podían subir su página de Internet. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que la enorme masa de la población todavía no está aprovechando esta oportunidad. O bien porque no la ve, no se dio cuenta que esto es una oportunidad, o cree que el peso de esta oportunidad es pequeño, no es tan significativo, o porque no sabe cómo aprovecharlo. Incluso veo muchas personas que están intentando usar ChatGPT, pero de formas bastante deficientes. Pero lo que yo creo es que a mediano plazo, en unos años, la inteligencia artificial va a disrumpir todas las industrias, las va a hacer evolucionar o revolucionar, depende de qué tan atrasadas estén, básicamente, y el interés que haya económico de la sociedad por que eso pase. Pero va a cambiar a todas fuertemente. Y los primeros que empiecen a dar esos pasos van a tener ventajas significativas. Es decir, sale un nuevo barco, muchachos, los primeros que se suban agarran los mejores lugares. Yo no veo dudas de eso. De hecho, cuando yo vi esto, empecé a hacer contenido en redes, primero porque para mí lo que está pasando es una locura. A mí, que yo soy nerd, bastante, me gusta mucho la ciencia ficción, digo, estoy en Disney, esto es una película, quiero compartir esto con las personas, quiero que más personas puedan usar esto y beneficiarse y aprovecharlo. Pero segundo, porque vi una oportunidad. O sea, si no hubiera invertido tanto tiempo en hacer tanto contenido, en investigar, en educar, en construir una marca, en desarrollar una marca personal, digo, ya, usted en serio, estoy all-in acá. ¿Por qué? Porque veo que esto es inherentemente va a pasar. No te puedo decir cuándo, pero va a pasar. Tu industria va a cambiar con la inteligencia artificial drásticamente. ¿Cuándo? ¿Cuánto? No lo sé, no lo puedo estimar bien. Si nos pusiéramos a analizarlo, probablemente podríamos hacer una estimación bastante buena, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, dicho esto, si empezás a probar, y de vuelta, probar es muy fácil, entrar a ChatGPT, pagá el plus. Si tenés un negocio, pagá el plus, se va a repagar solo. Va a volver sola esa inversión por el mero hecho de aprender a usarlo, del jugo que le vas a sacar para eficientizar tu negocio, para ser vos más productivo. Si lo haces bien, vas a terminar ahorrando tiempo, que es lo más valioso que tenés. En fin, creo que las oportunidades que hay, no digo que son ilimitadas, pero son gigantes. No creo que se vuelva a repetir en nuestro ciclo de vida una oportunidad tan grande como esta. De vuelta, puedo que me equivoque, pero desde que nací estuvo Internet y esta oportunidad como las más grandes que yo vi. Podría haber sido las cripto en el medio, para mí no fue tan significativa. Creo que esta oportunidad es mayor que Internet, porque la velocidad de adopción de Internet fue bastante lenta y la velocidad de adopción de las IAs viene siendo más rápida, y la ventaja que le puedes sacar es inmediata, porque en Internet vos requerías montar todo un modelo de negocios y que tus usuarios te compren por Internet y demás, o bueno, beneficiarte en alguna parte de tus operaciones. Pero ahora vos podés repensar la estrategia, escribir los textos, mejorar procesos específicos, eficientizar, hacer cosas que antes no se podían hacer. O sea, de verdad que la cantidad de oportunidades que tenés para aplicar herramientas de IA a tu negocio para ser más productivo, más eficiente, ahorrar costos, mejorar los resultados, aumentar la venta y sobre todo ahorrar tiempo, que es lo más valioso que tenés, no tiene precio y es increíble. Es un mar de oportunidades, es un océano azul de oportunidades que está inexplorado. Como cuando salió Internet, no había todos los negocios que hay en Internet, estaba inexplorado. Lo mismo está pasando con AI. Entonces, te invito a que seas los primeros, te invito a que seas pionero, a que innoves, a que te animes, a que te equivoques. Te va a salir mal algunas cosas. Sí, algunas cosas al principio te va a costar mucho más hacerlas con IA que como las hacías antes. Pero eso es disrumpir, eso es innovar. Equivocarse, probar,
aprender sobre eso, volver a hacerlo, volver a equivocarse, pero de otra forma, aprender de vuelta hasta que en un momento llegues a algo que es, no infinitamente, pero sustancialmente mejor, más productivo y más eficiente que lo que hacías antes. Yo la cantidad de contenido que estoy haciendo no la podría hacer sin IA. Las decisiones estratégicas que estoy tomando creo que no las tomaría sin IA porque no me daría el tiempo. Me cambió la forma de pensar totalmente, me eficientizó muchísimo. Si querés que te ayude, escribí un mensajito, quizás pueda, quizás no, pero sea conmigo, con quien sea, animate, aprende esto y bajalo a tu negocio, implementalo, no te lo quedes en conocimiento teórico que está en el aire, bajalo. ¿Qué podés hacer hoy con ChatGPT u otra herramienta de IA que te mejore el negocio, que te mejore los resultados, que te haga ahorrar tiempo, que te aumente la productividad, la eficiencia, potenciar tu equipo? No te pierdas esta oportunidad. Acordate, los primeros que se suban a este barco van a elegir los mejores asientos. Y en un momento esto va a ser un estándar. Todos lo van a hacer. O sea, no creo que dentro de 40 años haya negocios que no apliquen la inteligencia artificial de una u otra forma. Pero ahora, los que lo hagan van a tener una ventaja competitiva respecto a los que no lo hacen tremenda. Es leverage. No te la pierdas. Por favor, te lo pido. Y bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Si crees que te puedo ayudar, deja un mensajito por Instagram o por donde quieras. Voy a intentar ayudarte desde lo que pueda, si es que realmente puedo. Y bueno, nos vemos dentro de poco.